Buenas tardes, nosotros somos el grupo 11 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre el método de casos como metodología de aprendizaje activo. Para empezar vamos a dar una definición básica de lo que es este método. Este método consiste en el uso de historias o experiencias como herramienta pedagógica para contrastar los conocimientos aprendidos en el aula con su aplicación en situaciones reales de la vida. El método de casos difiere de otros sistemas de enseñanza porque a diferencia de estos sistemas tradicionales exige que el docente forme parte activa del análisis, de los problemas y la determinación de alternativas o cursos de acción. En lo que concierne a la conceptualización del método de caso, es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis de experiencias y situaciones de la vida real. Ahora, refiriéndonos un poco al procedimiento de lo que es el método del caso, tenemos como punto número 1 el estudio y análisis individual del caso. Es una etapa previa que constituye la selección del profesor de una secuencia de casos destinada a constituir el tema de estudio. La recomendación es comenzar con casos sencillos, y progresar después hacia los más complejos. Pero también intervienen en el proceso el orden de introducción de las ideas y los conceptos analíticos que ya fueron hablados en el aula y interactuados entre los alumnos. Y como punto número 2, la discusión previa del caso en equipos de trabajo, que es la discusión y la comparación con cada etapa y el resultado del análisis individual, y la discusión del trabajo en el aula, más las conclusiones y el aprendizaje, Esto bajo las sesiones de grupo y bajo la guía del profesor. Surgirá un debate y sobre una amplia variedad de perspectivas y opiniones se llegará a la conclusión y finalmente el aprendizaje. Objetivo del método de caso. Es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Objetivos específicos del método de caso. Elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situaciones determinadas. 2. Confirmar hipótesis o teorías ya existentes. 3. Descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. 4. Comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. Las características que definen al estudio de casos. 1. Particularista. Se orienta a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Seguimos con las características que definen al estudio de casos. 2. Descriptivo. La descripción final implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen la situación. Estas características dotan al estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. Seguimos con las características que definen al estudio de casos. Heurísticos. Se puede descubrirle nuevos significados, ampliar sus experiencias o bien confirmar lo que ya se sabe. Es una estrategia encaminada a la toma de decisiones. 4. El inductivo. Se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso. Los tipos de estudios en método de casos. 1. El estudio de casos como diseño de investigación. La meta no consiste únicamente en conocer la entidad a la que se estudia, sino también conocer la categoría que representa. 2. El estudio de casos como técnica didáctica.
Consiste en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas en la vida real para que se estudien y analicen. Con el pasar de los años y luego de tener una aplicación casi exclusivamente dentro del área jurídica, el método de casos puede aplicarse casi a cualquier área o disciplina académica profesional, siempre y cuando se utilicen los ejemplos adecuados y se cumpla con algunos elementos mínimos, como los que se mencionarán más adelante. Actualmente hay una infinidad de aplicaciones y metodologías enfocadas sobre todo al mundo de los negocios, con la utilización de casos como Netflix, Amazon, PayPal, Facebook y demás compañías de renombre internacional que permiten brindar a los participantes una experiencia de análisis de primer nivel. Existe una variedad muy extensa de bibliografía dedicada a delimitar los elementos básicos que podrían conformar la metodología o el método de casos. Entre ellos podemos destacar los siguientes puntos. La redacción de casos útiles. Para la redacción de casos útiles, el caso debe describir primordialmente la situación de la manera más objetiva posible. El caso debe poner a los estudiantes en el lugar de los actores principales de la situación y, finalmente, el caso no debería sumergir a los estudiantes en un mar de informaciones y detalles que no son relevantes. Esto, según Meyers y Jones en 1993. El profesor, previa aplicación de la metodología, deberá preocuparse de contar con casos que cumplan de manera razonable con las características mencionadas anteriormente. Es aconsejable para ello que los casos sean discutidos también con otros docentes, de manera que se pueda afinar la presentación y la lógica interna de la metodología. Como segundo elemento, el profesor deberá asegurarse de que el caso entregue lineamientos que permitan a los estudiantes analizar y proponer soluciones a la situación o situaciones planteadas. Los estudiantes, a su vez, deberán recibir algún tipo de orientación en relación al análisis de la información que entrega el caso. Y esto podría materializarse, por ejemplo, a través de una lista de preguntas graduadas y demás. Otro de los requisitos indispensables en la metodología de casos es que los estudiantes puedan contar con autonomía para que, una vez recibida la información del caso, ellos estudien por sí mismos y también puedan contar con el apoyo del profesor para cuando así lo requieran. A su vez, el profesor podrá tener diferentes herramientas para mantener la productividad de la discusión, en la que podemos destacar 3 herramientas. La primera es que pueda formular preguntas válidas e inteligentes de acuerdo a lo que se requiera. También podrá volver a exponer o construir lo que se ha planteado en el caso. Y finalmente podrá expresar sus propias opiniones o relatar sus experiencias de acuerdo a lo que se vea pertinente. La metodología de casos también permitirá alternar entre varias modalidades posibles. Como lo dice Habib el 2007, una idea muy interesante es analizar los casos
alternando el trabajo individual de los estudiantes con el trabajo en grupo. A su vez, Garvin, en 2003, dice que, si bien es cierto que los casos han sido descritos típicamente por un texto, hoy en día la tecnología permite utilizar otras fuentes de información, como grabaciones de audio, videos, recursos en línea y demás. Finalmente, y como quinto elemento general de la metodología de casos, es que se debe definir con anterioridad los criterios de evaluación, informando a los estudiantes sobre cuáles serán las instancias previstas para su evaluación dentro de la aplicación de esta metodología. Entre los criterios generales de evaluación, destacando los aportes de la Universidad ICESI del 2009, podemos identificar el grado de preparación del caso, también la solidez en la argumentación, la capacidad para defender posiciones, la coherencia en la expresión oral y el nivel de aporte a la discusión. A su vez, también se puede calificar la fidelidad a los comportamientos y decisiones de los personajes a representar en esta lógica de rol que tiene cada vez más seguidores en cuanto al análisis de diferentes problemáticas presentadas. Continuando, vamos a ir con los beneficios del método del caso. Este sistema se utilizó por primera vez en Harvard a principios del siglo XX. Desde entonces se ha popularizado enormemente, gracias a su gran efectividad para desarrollar conocimientos, capacidades y actitudes entre alumnos. Entre sus beneficios tenemos abrir nuevas perspectivas a través de la escucha activa con los compañeros y los profesores, mejorar el juicio crítico a través de la discusión, aumentar la capacidad de diagnóstico y reflexión en cada una de las actividades. Aprender a tomar decisiones, tomando decisiones que son aplicables a una empresa o una actividad. Desarrollar una visión transversal y la perspectiva de la dirección general ante cualquier decisión. Aplicar los valores éticos de dirección y el propósito de la empresa para decidir siempre con la persona en el centro. Ahora vamos a ver las ventajas del método del caso. Una de las ventajas es que establece un puente entre la teoría y la práctica. Potencia la enseñanza activa, ya que permite trabajar aspectos técnicos y metodológicos. Fomenta el desarrollo del juicio crítico, las causas históricas. Facilita el entendimiento de los motivos que tuvieron las personas para actuar de una determinada manera. Permite la comprensión de posiciones de diferentes ante un conflicto o un problema. Si el planteamiento metodológico es el del juego de la simulación o ascensión de roles, suele ser muy motivador para el alumno. Otra de las ventajas que tenemos es que favorecen la sistematización de procedimientos. Es decir, si es que son trabajados correctamente, vamos a poder elaborar o sistematizar nuestros procedimientos, ya sea de nuestra empresa o de nuestro negocio. Este método resulta un buen aliado para el profesor que busca promover la participación activa de los estudiantes. Una de sus mayores ventajas es que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un contexto de situaciones reales de la práctica profesional. Este método representa una buena oportunidad para los estudiantes
para que pongan en práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico, participación en procesos grupales orientados hacia la colaboración. Otra de las ventajas que tenemos es en el área de los negocios es utilizado para formar ejecutivos entrenados en la toma de decisiones, mientras que en el ámbito de la ética, el análisis de un caso busca influir en el comportamiento de las personas, haciéndoles conscientes de las necesidades que existen en el mundo. Si además se está en posición de tomar decisiones que impacten en una organización o la comunidad, el uso de casos podría ser de doble propósito, es decir, desarrollar la capacidad para tomar decisiones y que éstas vayan en bien común de la sociedad. Otra de las ventajas es que activa el conocimiento previo de los estudiantes, puesto que se les permite utilizarlos para abordar el problema que se les presenta. El conocimiento previo puede ser determinante, esencial de la naturaleza y la cantidad de nueva información para ser procesada. Todo lo que hayamos aprendido, obtenido de cursos anteriores, nos va a ayudar a aplicar este método del caso. A medida que los estudiantes discuten el caso, elaboran con base en el conocimiento que ha sido presentado inicialmente y el conocimiento nuevo que se les ha dado como parte del caso, los estudiantes crean nuevas conexiones entre los conceptos y las múltiples líneas cognitivas de los conceptos viejos y los conceptos nuevos. Entre más líneas sean creadas, los estudiantes serán capaces de recuperar más información de la memoria. Para finalizar, el método del caso como metodología de aprendizaje activo, esto nos presenta problemas a los estudiantes, cómo ocurrirían en las situaciones reales. Entonces, el aprendizaje ocurre dentro de un contexto similar a aquel cual será aplicado. El problema y la solución sirve como un referente para el estudiante cuando problemas similares se le presenten en la práctica. Entonces, con esto podrán ser almacenados y ya ser aplicados luego cuando estén desempeñando